Bueno, y seguimos acá con estos compañeros investigadores del CONICET. Y María Victoria quería comentar algo. Sí, me quedé pensando en lo que estábamos hablando recién y también pensaba, bueno, qué diferente es, ¿no?, el paradigma de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas o así, o las ligadas a la ingeniería también, ¿no? Como son campos realmente diversos, pero que siempre se plantea la cuestión de lo aplicable y lo no aplicable, ¿no? Y el corto y el largo plazo. Y yo creo que en las ciencias sociales tenemos bastante para pensar en torno de eso, porque hay elementos que hay conocimiento que uno puede producir que es eficiente y que sirve para una intervención directa, concreta, pero hay otros trabajos de más largo plazo, pero que también no solo son valiosos, sino que son necesarios para poder entender de manera rigurosa procesos sociales y entonces ahí poder construir mejores intervenciones políticas, ¿no? Quiero decir, y no es hacer propaganda, pero en los libros que yo traje, en gran parte de esos libros, lo que hay es un trabajo como en doble plano, ¿no? Trabajo sobre una situación concreta, el presente, pero también una revisión de ciertas matrices del pasado reciente y no tan reciente, para entender procesos sociales, ¿no? Entonces, me parece que ahí se desarma un poco esto de lo básico y lo aplicado. Bueno, cómo uno está trabajando en un plazo más corto y tal vez de intervención, pero también necesariamente requiere de una dimensión más larga para poder entender el desempeño de las instituciones, para poder, en nuestro caso, por ejemplo, es para entender cuáles son las formas de intervención del Poder Judicial, qué tradiciones tienen, dónde se inscribe, cuál es la relación que se fue trazando entre el Poder Judicial, entre las policías y la sociedad, cómo se fue construyendo esa compleja y conflictiva relación. Bueno, eso requiere no solo mirar situaciones concretas del presente, sino también empezar a mirar a más mediano y largo plazo, ¿no? Sí, en relación a lo que dice la compañera también, pensándolo desde la psicología, desde particularmente mi campo de trabajo o de aplicación, justamente digo, ¿no? También pensaba, por ejemplo, este límite bastante difuso entre lo aplicado y lo básico, en términos de que, por ejemplo, en mi caso, muchos procesos que son entendidos como psicosociales, en términos de empoderamiento, por ejemplo. Cómo se produce la apropiación por parte de un colectivo de gente de ciertas características, ciertas formas de hacer, cierta subjetividad, cómo se construye eso. ¿Podés dar un ejemplo? Un ejemplo de eso, ahí va. En mi caso, trabajé en un bachillerato popular durante 4 años. Entonces, muchas veces lo que ocurría, poniéndoles nosotros muchas veces todas las ganas, todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el cuerpo a construir ese espacio, ¿no? Nos veíamos con muchas limitantes dentro de lo que se llaman las limitantes duras dentro de lo educativo, digo, ¿no? Por ejemplo, uno muchas veces quiere desarticular formas típicas de lo educativo, de incidir sobre el alumnado, sobre el estudiantado en términos de prácticas pedagógicas. Entonces, por ejemplo, uno no quería poner notas, o en términos de que pensábamos que la mejor forma de construir con el estudiantado otra forma de hacer pedagogía o de prácticas pedagógicas era desarticulando ciertas formas típicas de lo escolar, digo, ¿no? Ahora, nos veíamos con la imposibilidad, o por lo menos lo digo desde mi lugar, pero yo lo vivía con mis compañeros cuando estábamos en asambleas, cuando discutíamos este tipo de cuestiones, que muchas veces también la propia subjetividad de los pibes y de las pibas, y también de la cultura particular en la cual se inscribe, venían y decían, de todas maneras, poneme una nota, ¿no? Es como que necesito en algún punto referenciarme frente al otro, y es otra edad, digo, a partir de una nota. ¿Y qué hace uno, digo, frente a eso? Frente, por un lado, a querer construir procesos horizontales de construcción, procesos de empoderamiento, de apropiación, empoderamiento, aunque es un concepto bastante anacrónico igual hoy en día, pero por otro lado tenés cuestiones de la realidad, de la cultura y de la subjetividad de época que te marcan también ciertos límites. Bueno, ¿cómo hacemos para deconstruir y construir otro tipo de procesos? Yo estaba pensando mientras ustedes hablaban, claro, cuando uno está metido dentro de, por ejemplo, en un bachillerato popular, con el ejemplo que vos dabas, ¿no? Por ahí, al estar dentro de una situación particular, es muy difícil salir para poder analizar las causas profundas que producen ciertos procesos. Entonces, el rol del investigador en ese sentido ayuda a la comprensión
en este caso, ayuda a la comprensión de lo que ocurre en la profundidad para poder irlo transformando. Y yo quería preguntarles si creen que en estos últimos años la sociedad argentina visibiliza el trabajo de los científicos del CONICET como una actividad de impacto social, digamos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Yo creo que hay una visibilidad que no había antes. Uh-huh. Sí, ciertamente. Ayer pensaba mientras la veía a Cristina inaugurar la segunda fase del Polo Científico y Tecnológico, cómo tanta gente ya sabía que era el CONICET. Antes no se sabía, no era una cosa conocida, ¿no? Me parece que eso se expandió la frontera. Creo que hay más para contar, más para desarmar también de esta idea que vos traías hace un rato, ¿no? De la idea del científico. Primero que la idea del científico, que es el científico del laboratorio, ¿no? Uh-huh. O sea, las ciencias sociales siempre la hermana pobre en ese concierto, pero además una idea de un laboratorio cerrado, la Torre de Marfil, el aislamiento, bueno, que eso es una ficción, eso es un estereotipo y es una invención que no es real. Ni siquiera en las ciencias duras, exactas o los laboratorios, que era lo que decía Tito hace un rato, ¿no? Nadie trabaja solo, encerrado y tiene una idea que se le ocurre y entonces va a buscar los recursos para eso, sino que hay instituciones, hay equipos, hay grupos, hay decisiones políticas para financiar ciertas líneas de investigación y otras, y eso es visible ahora de una manera que antes yo creo que no. Por supuesto. Y hablando de decisiones políticas, yo quería traerles acá, porque ya no sé si nos va acabando el tiempo de la entrevista, una entrevista que hace pocos días le hicieron a Carlos Melo, director de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo declaraciones acerca del rol que debían cumplir en Argentina los investigadores del CONICET. Y lo voy a leer textualmente, porque dice así: el que trabaja mejor tiene que tener mejor evaluación en su carrera de investigador y mejor salario. Publicaste en Science, tenés 30% más de salario. No publicaste en Science, mala suerte, es la vida. El que publicó ahí me muestra que es mejor que los otros. ¿Tiene que ganar lo mismo cualquier investigador? Y más adelante dice que criticó a Tecnópolis y los satélites lanzados por empresas estatales al considerar que está bien, porque hay que mostrarle al pueblo las cosas que se hacen, pero hacer ciencia y tecnología es otra cosa. El lanzamiento de satélites está bárbaro y donde hay un plan de largo plazo, pero se buscó sacarle provecho político. Hay que evitar tanta dispersión. Hoy se pone dinero en demasiados proyectos. Es como tirar para todos lados para que una te salga. No tenemos dinero para eso. Hay que ser cuidadosos y elegir mejor. Además de estas críticas y de estos comentarios de Melo, yo estaba un poco rastreando en relación a la campaña que se hizo por la ciudad de Buenos Aires, donde hubo varios candidatos hace unos meses, y el 4 de abril reunido Mariano Recalde junto a Lino Barañao y otras personalidades políticas en el CONICET, él decía que la administración porteña invierte la milésima parte del presupuesto en la materia, 1000 veces menos de lo que establece la ley votada en la legislatura, la ley 2511 sancionada en 2007, que promueve que se dispondrá de un presupuesto anual no inferior al 1% del presupuesto total de la ciudad de Buenos Aires para ciencia y tecnología, pero que se destina el 0,001%. Entonces, bueno, quería sus comentarios en relación, porque estamos en un momento político particular
Y sé que el CONICET, sabemos todos que el CONICET también fijó su postura en relación al tema de la investigación en la Argentina y a la necesidad de profundizarla. Entonces me interesa ver, porque acá se ven muy claras las diferencias entre una postura política y la otra, ¿no? Es decir, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Se ve Joaquín. Claro. Perdón. Digo, en estos términos, digo, es a ver, en mi caso, pasa que también siempre se me complica ceñirme a mi caso particular, digo, ¿no? Sobre todo trabajando en cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo territorial, se me hace difícil, en términos éticos sobre todo. Pero particularmente, digo, en relación a las políticas que se han desarrollado en términos de investigación y demás, hay cuestiones que son innegables, ¿no? Que no son discutibles, digo, en términos de lo que se ha desarrollado. En mi caso soy un fiel ejemplo de eso, porque en mi caso entro como becario, en lo que sería como la segunda camada de becarios, justamente porque hay mayor partida, digo, ¿no? Y en ese sentido, es algo positivo, digo, de las políticas de desarrollo que se han llevado adelante. En términos de cómo lo estás planteando vos, en las horas que nos tocan, digo, en los tiempos políticos que nos tocan, sí, hay una clara diferencia. Digo, en mi caso, y si voy pura y exclusivamente a lo individual y particular, que vuelvo a repetir, no es una posición que me guste del todo, sí, no quiero que me vuelvan a mandar a lavar los platos, digo, en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado también creo que en relación a lo que estaba diciendo en términos de procesos de empoderamiento y demás, creo que nadie nos tiene que volver a mandar a lavar los platos. Y en algún punto, si bien es necesaria la voluntad política, también para mí es muy necesario los procesos de empoderamiento a nivel comunitario y social, para que tampoco dependamos tanto de la voluntad política. Digo, es necesario remarcar la voluntad política y las cosas que se hacen bien y lo que se desarrolla, pero también como comunidad, como sociedad, nos debemos mucho laburo, y creo que estamos todos también en esa línea, en términos de poder desarrollar otro tipo de prácticas a nivel social en relación a estas cuestiones. Por lo menos mi posición, digo, ¿no? Al respecto. Victoria. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero también creo que es importante dejar bien claro el valor de la intervención política y de la decisión política. Yo creo que en lo que vos acabás de leer, en estas declaraciones de Melo que acabas de leer, en realidad queda en evidencia que hay un modelo diferente, digamos, hay un modelo en el cual hay una clara intervención política que está orientada a la producción de conocimiento, porque se considera que eso es un valor, que eso es riqueza, que eso es producción de riqueza, y creo que hay otros modelos que están librados a las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante destacar la diferencia. La política tiene que intervenir para limitar la voracidad de los mercados, y eso pasa en el campo del conocimiento también. Eso me parece que es importante. Y por supuesto que profundizando esa intervención política, también eso encarna en una sociedad, ¿no? Y entonces la sociedad tiene más claro que no se puede limitar. Entonces, por eso preguntaba yo la pregunta anterior, ¿no? De si creen que la sociedad realmente comprende, digamos, por eso sin desmerecer la inteligencia de nadie, pero si se entiende la importancia de la investigación. Diego. A mí me parece que sobre todo ahora, por ejemplo, Tecnópolis fue una de las cosas que ayudó a que la gente se acerque a la ciencia y a nosotros a poder mostrar un poco lo que hacemos todo el tiempo, y así como tenés Tecnópolis, tenés otras movidas desde las universidades y demás, también de acercar la ciencia a la gente, o sea, de mostrarle a la gente por qué es importante, qué es lo que hacemos, ¿sí? A mí me parece que la gente sabe, más o menos, quizás no sepa exactamente en qué trabajamos, pero tiene como una idea general de cosas que se van desarrollando en la investigación nacional. Y eso está bueno, y me parece que es algo que está pasando ahora. No sé si saben con respecto a cómo se funciona y cómo se evalúa. Por ejemplo, hay una de las frases de Melo, la de Science, que me parece tristísima, tiene que ver con cómo se evalúa al científico en su trabajo.
que en general uno trabaja, termina publicando y haciendo público sus descubrimientos o lo que halló, y eso lo publica en revistas internacionales. Pedir que sean las revistas de más alto impacto generales como Science, Nature, y eso es algo que no tiene sentido, y que de hecho el CONICET ahora tiene otra manera de verlo. O sea, tiene como designaciones por áreas. O sea, no todos los científicos tienen que publicar en Science. Ustedes no publican en Science, yo tampoco publico en Science. Depende del área en el que se trabaje, uno apunta a ciertos lados o otros, y tener una visión general así es como retroceder a lo que teníamos antes. Perdón, Science es una revista de publicaciones de investigación muy importante en el mundo. Es como la más prestigiosa. Eso es para los que no sabemos, por ejemplo. Sí, es como dos de las más prestigiosas, donde llegan cosas de cierto interés general, en general de ciertas publicaciones relacionadas quizás con la física, con la biología o ciencias un poco más duras. ¿Dani? Yo creo que a veces todos pensamos dónde está la clave para sostener, ¿no? Y la clave está en todos lados. La clave está en la decisión política, la clave está en el empoderamiento, la clave está en los que ya sabemos que es posible. Pensaba en una familia, ¿no? Donde siempre hay uno que administra y dice, no tenemos plata para cine, ni para libros, ni para viajes, ni nada, y un día administra a otro de la familia y resulta que viajan, van al cine y se llenan de otras cosas. Saben que es posible, que la clave es que la decisión política, entre la decisión política y el empoderamiento de la gente que produce ciencia, tiene que haber alguien, tiene que haber idóneos que entiendan los procesos para proponer construcciones posibles. Eso es clave, porque los procesos son todo el tiempo. Llegar a una publicación, llegar a un dispositivo, llegar a lo que sea, es nada más que un instante, es el final de un proceso, y el proceso puede durar años, y si ese proceso no hay alguien que entienda de qué se trata, solo puede ver gente con tubos de ensayo perdiendo su tiempo, paseando por pasillos, científicos locos o investigadores de la nada, psicólogos de vacas. Un burro y una vaca se distinguen. Así que, como para terminar con Melo, me gustaría terminar con Melo. Melo dice ahí que se gasta 10 veces más para producir 10 veces menos. ¿Sabrá hacer el cálculo? Porque justamente eso es 100 y él gasta 1000 veces menos. Bueno, chicos, nos acaba el tiempo de esta primera hora. La verdad que podríamos seguir un rato más. Y para poder cerrarlo, primero los saludamos a todos, los invitamos a quedarse, los que quieran quedarse en la mesa para la segunda hora. Gracias Diego Sea, gracias María Victoria Pita y gracias Joaquín Rothman por estar aquí en esta mañana en Sintonía Educar. Seguimos en contacto porque siempre necesitamos... muchas veces los invitados vienen variadas veces por distintos temas, y además es súper interesante esto de conocer la cocina del CONICET, así que les agradecemos muchísimo que estén. Y para cerrar este tema del CONICET, vamos a escuchar ahora las palabras de Lino Barañao en relación a la inauguración de ayer. Gracias por estar acá en Sintonía. Gracias a ustedes. Estamos en el polo científico de lo que era conocido como las bodegas Giol, aquí en Palermo. Y lo que estamos inaugurando ahora es ya la torre que corresponde al CONICET, es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el que concentra la mayor cantidad de científicos de investigación básica y aplicada del país. Son científicos con dedicación exclusiva, con altos requisitos en cuanto a publicar trabajos, obtener patentes. Y bueno, es una jerarquización de esa institución que hasta ahora estaba desperdigada en varios edificios ahí en la zona de Congreso. Son edificios inteligentes que dan el máximo confort, y luego ya pasando a esta sección en la que estamos ahora es el Centro Cultural de la Ciencia, el C3. ¿Qué significa esto? Es un lugar donde se populariza la ciencia, donde el ciudadano puede tomar contacto directo con experimentos, con stands que en este caso particular, y a diferencia de otros museos, apuntan a cambiarle lo que su sentido común le indica, mostrar que lo que nuestro cerebro nos muestra en primera instancia no es lo que parece. Por eso es un lugar a dudas, un lugar donde uno empieza a dudar de lo que ve,
¿no? Y que es una componente muy importante del desarrollo científico y tecnológico. Tenemos un área de el tiempo, que es la que está aquí detrás, ambientada históricamente, un área de la información, que es más moderna, que tiene que ver con toda este aluvión de datos que estamos viviendo y para qué sirve todo eso, y un área que tiene que ver con lo contrario de la información, que es el azar, que está allá arriba. Esta muestra, este museo, ha sido diseñado por Diego Golombek, quien ha sido premiado el día de ayer con la más alta distinción que puede tener un divulgador de la ciencia, es el premio Kalinga de la UNESCO, que se lo dieron ayer en la ciudad de Budapest. Así que una de las misiones de este museo es enseñar a los docentes a contar de otra forma la ciencia. El concepto de este museo, a diferencia de Tecnópolis, que tal vez es mucho más masivo, está bastante concentrado en presentar visiones novedosas o abordajes diferentes de problemas científicos. Ha sido un esfuerzo de gestión muy importante, por eso yo quiero hacer particular referencia y agradecer especialmente al equipo de gestores, tanto del financiamiento internacional como del área legal y los supervisores técnicos que estuvieron desde hace años, día tras día, supervisando el avance de esta obra, hasta poder hoy inaugurar todo esto, que además cuenta con otro espacio adicional que se ve, que es lo que nos separa de las vías, que es una plaza de la ciencia, donde además de árboles nativos y flores y demás típicas de la Argentina, va a haber juegos científicos y que sintetiza la propuesta de la ciencia que caracterizó estos 12 años de gobierno. Es una ciencia que no está encerrada en el laboratorio, sino una ciencia que sirve y que además le llega al ciudadano común de forma agradable, de forma que pueda comprender. El desafío del futuro es tener chicos curiosos, creativos, innovadores, no chicos que sepan todo, porque todo el conocimiento que antes era tan difícil de mantener y que había que memorizar, ahora lo tienen en su teléfono inteligente. El desafío es que los chicos sepan usar esas herramientas tan poderosas que tienen para labrarse un futuro que va a estar necesariamente asociado a la ciencia y a la tecnología. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.